Amigos, ¿cómo les va? Es un gusto saludarles. Les habla como siempre su amigo, el doctor Javier Barba. En esta ocasión vamos a analizar un tema que tiene que ver también, en este tiempo es tan importante como es la salud. Se debe hacer una reforma en nuestro estilo de vida. Esta reforma seguramente que sí y debe de abarcar varias esferas de la vida. Esta reforma tiene muchas aristas, pero no vamos a tratar todas, sino vamos a tratar solamente algunas. Por ejemplo, primeramente veamos o concienticémonos a quién le pertenece nuestro cuerpo. Veamos lo que dice acá el libro de Primera de Pedro en el capítulo 1, 19, pero leamos desde el 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, en este lenguaje de la salvación, en uno de los lenguajes que vendría a ser este que dice rescate, rescatados, cuando nosotros estábamos, como dice la escritura en Romanos, la paga del pecado es la muerte, estábamos destinados a morir. Quiso el Señor Jesús pagar por nuestro rescate, comprarnos, ¿sí? En la época de la esclavitud, una forma de liberar que tenían algunas personas que tenían un buen corazón, compraban a los esclavos y luego les daban su documento donde decían que eran libres. Es decir, los rescataban de esta manera. Jesús también quiso a nosotros rescatarnos de esa vana manera de vivir que habíamos recibido por herencia, la herencia de nuestros padres, esa herencia que nos lleva al pecado. Pero no lo hizo con oro, con plata, no. Dice que lo hizo con su propia sangre, ¿sí? Su vida inmaculada, dice, fue como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, su vida santa, su vida perfecta, su vida justa, es la que amerita, la que nos compra, la que nos rescata. Por eso cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, fue una ofrenda, la ofrenda que el cielo requería si es que alguien debía comprarnos. Tenía que ser perfecta. Veamos ahora cómo considera Dios nuestro cuerpo. Miremos lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 3, el versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta Pablo, le pregunta a los discípulos de Corinto. ¿Acaso ustedes ignoran que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes, mora en ustedes? Por supuesto que aquel que ha hecho un pacto con Dios, aquel que ha hecho una alianza con Dios, que ha entregado su vida al Señor, que confía en Él, entonces esa persona se convierte en el templo de Dios, porque el Espíritu Santo dice que mora en esa persona, mora en nosotros. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá al tal, porque el Espíritu de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hay entonces una necesidad imperiosa de cuidar el templo de Dios, el cual somos nosotros. Sí, y eso abarca no solamente el cuerpo. Tenemos que guardar, como dice la Escritura, irreprensible espíritu, alma y cuerpo. O sea, el ser entero tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Pero sabemos que nosotros a veces o no sabemos
¿no es cierto? Desconocemos cómo cuidar el templo de Dios. O simplemente no le prestamos el debido interés y manchamos, contaminamos, ¿sí? Destruimos el templo de Dios que somos nosotros. Por lo tanto, veamos algunas de las áreas en las que tenemos que tener cuidado o hacer una reforma. Veamos lo que dice Deuteronomio en el capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. El versículo es el 6. 5. Veamos el 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, ¿por qué, preguntémonos, a Dios? Dios coloca un límite entre lo que debemos de vestir y no debemos de vestir, o cómo debemos vestir. Hoy vivimos en una época en donde las leyes están abogando porque se reconozcan que no hay solamente dos géneros, sino que el género se puede construir, la sociedad puede construir el género. Pero la Escritura, la Biblia, Dios, deja establecido que solamente hay dos géneros, varón y mujer, y que estos tienen que mantener distancia el uno del otro, en el sentido en que el hombre, por ejemplo, no debe vestir ropa de mujer. El principio no es solamente la ropa, sino el comportamiento, el lenguaje, los ademanes, todo lo que tiene que ver con el varón. La Biblia, por ejemplo, usa un lenguaje y dice: portaos varonilmente, le dice a los hombres, portaos varonilmente. La mujer dice que tiene que ser y ser considerada por el hombre como una copa frágil. La mujer, su estructura anatómica, su estructura muscular no es la misma del varón. Su estructura mental es totalmente diferente también. Entonces, aquí se pide y se hace una diferencia en los sexos. No es tampoco solo la intención de la vestimenta, sino la intención del texto está en dejar marcado o demarcar bien que hay dos sexos, que hay dos géneros, que son diferentes uno de otro y que uno no debe invadir el espacio del otro ni el otro del otro. Entonces tiene que haber una diferencia. Hace muchos años comenzó esa tendencia, esa moda por, diríamos así, hacer todo para ambos sexos, ¿no? Que puede usar el corte del cabello uno como el otro. Una época que le llamaban la época unisex, o sea, un solo sexo. Y esto está mal desde el punto de vista de Dios. Dice en Primera de Pedro también otro mensaje más. Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 2 al 5. En un mensaje que Pedro le da a las mujeres, dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, habla de un comportamiento de la mujer. Por supuesto que también esto va aplicado al varón, ¿no? El comportamiento, pero acá se está dirigiendo a las mujeres. Dice: considerando vuestra conducta casta, respetuosa, ¿no? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de joyas, de vestidos lujosos, sino el interno, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios sabe bien que nosotros los varones somos atraídos por lo que vemos.
sabemos que se codicia lo que se ve. Y así como al varón le dijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, se codicia lo que se ve y al varón le entran las cosas por la vista. La tendencia de la moda hoy día está en disminuir, diríamos así, las proporciones de la ropa, del tejido, hacerlo cada vez más voluptuoso, que se note más. La mujer entra en una vorágine de tratar de verse más voluptuosa, se hacen cirugías, se amplían, se ensanchan, se acortan, se sacan, ¿no? Muchas cosas, con tal de resultar atractivas, no es exclusivamente para su cónyuge, sino ser atractivas para todos, ¿no? Lo mismo, la mujer, por ejemplo, no es seducida por la vista, en cambio. La mujer es seducida cuando el varón la seduce por lo que habla, ¿no? Aquellos que ya son casados, que tienen una esposa, aquellos que están de novios, saben que para poder conquistarla, a su esposa, han tenido que, como dicen algunos jóvenes, remar mucho, es decir, hablarle, conquistarle, llevarle, pero sobre todo el lenguaje entra por el oído en la mujer, ¿no? A la mujer hay que estarle, es lo táctil y el oído, cómo se la conquista. El hombre no, el hombre es totalmente una estructura mental diferente. Por eso es que dice acá que la mujer tiene que buscar, ¿no? Un ornato, pero un ornato no exterior, no el de vestidos ostentosos, joyas, vestidos lujosos, sino dice un ornato interno, un ornato en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que dice es de grande estima delante de Dios. Entonces, ese es lo que el Señor nos da algunos consejos a nosotros. En cuanto a la alimentación, dice en el libro de Éxodo en el capítulo 23, el versículo 25, dice así: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Sí? El Señor entonces ha prometido darnos un alimento sano, bendecir nuestro pan y lo que comemos y bebemos, ¿no? Y además quitar toda enfermedad en medio de nosotros. Para nadie hoy en la actualidad es, creo, un misterio que estamos viviendo y que la muerte está rondando a veces nuestra casa, nuestro hogar. Está, como se dice, a la vuelta de la esquina. En esta época de pandemia hay una zozobra, una angustia. Tal vez incluso la gente está muriendo más por la angustia y por el efecto que otras enfermedades crónicas que tienen les hacen pasar, y la falta de atención que a veces se reciben, porque esta pandemia ha absorbido toda la atención, que esta gente se está muriendo, ¿no? Pero Dios aquí ha prometido que el pan y tus aguas, dice, como dice en otra parte, serán seguras, ¿no? Te bendecirá, dice, bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Esta es una promesa valiosísima en este tiempo. Pero sin embargo tiene una condición. Veamos lo que dice Éxodo 25, el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 20, Éxodo 15, en el versículo 26. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos,
y guardareis sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La condición para recibir las bendiciones de Dios es guardar el pacto con Dios, guardar, como dice ahí, sus estatutos, sus enseñanzas, sus mandamientos. Pero nosotros no prestamos atención a la ley de Dios. ¿Sí? ¿Qué alimentos, por ejemplo, ha provisto Dios para el hombre? Veamos lo que dice Génesis 1:29. En el principio, el Señor nos dio una alimentación. Después de bendecir al hombre, dice Génesis 29, le dijo: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Entonces aquí vemos que Dios le da un alimento, ¿no? Y si Dios es el diseñador, sabía cuál es el alimento que tiene que consumir su diseño. Los que hacen o fabrican una herramienta, una obra, una cocina, lo que sea que fuere, diseñan qué tipo de corriente debe tener, qué tipo de cuidado hay que dar, qué tipo de combustible hay que colocarle a un vehículo, etc. Incluso hasta en el aceite, en todos los repuestos, todo, se preocupan los hombres por darle a lo que compran el mejor servicio. ¿Por qué no le prestamos la atención al combustible que Dios nos ha dejado a nosotros para nuestro sostenimiento? Dice acá: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla serán para comer. Ojo, a las bestias y a las aves de los cielos, dice, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así también. No solamente al hombre le dio los vegetales, las plantas, las frutas, las oleaginosas, sino también a los animales o a las bestias, como dice, también le dio las plantas verdes para comer. No fue en un principio el hombre que se alimentara de carne, ¿sí? Al principio no fue así. Veamos por qué razón permitió Dios, por ejemplo, el consumo de carne. En el libro de Génesis, en el capítulo 9, en el versículo 3, dice: y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. ¿A quién se está dirigiendo acá? Si nosotros vemos este capítulo, es el pacto de Dios que hace con Noé. ¿Sí? Una vez que Noé sale con sus hijos del arca, el Señor les dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sí? Y le da nuevamente supremacía sobre toda la naturaleza, sobre todos los animales. Y en el versículo 3 le dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. ¿Pero por qué motivo le dijo eso? Porque a raíz del diluvio no quedó nada verde, no quedó nada, todo quedó destruido. Los únicos, lo que tenía Noé eran los animales que estaban con él en el arca. Entonces, mientras se poblaba la tierra y mientras ellos sembraban, entonces fue necesario que en ese momento Noé recién le dio, dice, lo que se mueve y vive, pero para mantenimiento, por un tiempo, ¿sí? Mantenimiento quiere decir por un tiempo, mantente así, pero a partir de ahí el hombre agarró o tomó el gusto por la alimentación de carne y el consumo se generalizó. Veamos qué pasó con el apetito de los hombres según Isaías, el libro de Isaías en el capítulo 22.
versículos 13 y 14. Dice: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, y este es el pensamiento de la humanidad hoy día: comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Sí? Esto fue revelado a mis oídos, dice Isaías, de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis. ¿Sí? Entonces el pensamiento hoy día muy común es: come y bebe, total te vas a morir. O de algo hay que morirse, dice la gente. Pero una cosa es morirse, llegar a esta etapa de la vida, pero morir, como se dice, de viejo, a tener una vida desastrosa, una vida inutilizada por haber destruido nuestra salud, en parte con lo que comemos y bebemos. ¿Sí? El consumo, por ejemplo, de alimentos no solamente perjudiciales, sino también la bebida, el alcohol o algunas prácticas como el tabaco, también están bajando a la humanidad a la tumba. Y jóvenes, primeramente muchos envejecen, pero otros bajan a la tumba jóvenes a consecuencia de los hábitos malsanos que iniciaron a veces en su juventud. ¿Qué pasó? Dice, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta alimentación? Isaías 24 dice el versículo 4 y 5. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Fíjese que aquí habla de que, si prestamos atención, uno podría pensar que los altos pueblos de la tierra, como dice acá, es decir, las naciones más ricas que hay sobre la tierra, estarían libres de enfermedad. Pero no es así. Casualmente son las que tienen los más altos índices de muerte. En todas las enfermedades tienen el más alto índice de muerte. ¿Sí? Entonces el porcentaje es tan alto que es alarmante. Cánceres, enfermedades que no deberían haber, hoy día abundan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la causa? Dice acá, porque los altos pueblos, dice, traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno de Dios, es decir, los mandamientos de Dios, el decálogo de Dios sobre todo, que está en Éxodo 20. Los hombres lo pisotearon, ¿sí? Entonces dice, por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Qué recomendación da la palabra de Dios? En 1 Corintios 8:13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo tenía una actitud, por ejemplo, frente al consumo de carne. Hoy día, por ejemplo, los hombres de ciencia se están dando cuenta que la cantidad de tierras que se utilizan, ¿no?, para tener ganado vacuno, caprino, etcétera, esa cantidad de tierra para tener esos rebaños y todo eso, es decir, en X cantidad de tierra hay X cantidad de ganado, o sea, no puede haber ni más ni menos, está
un porcentaje de tanta tierra tiene que haber para X cantidad de ganado, para que este ganado pueda alimentarse, y la cantidad de agua que tiene que tener. Pero se han dado cuenta de que un ganado, para que crezca y llegue a ser fornido y pueda entrar entonces al matadero, tiene que pasar X cantidad de tiempo, ¿no? Y que si en ese mismo tiempo, esa misma tierra se invirtiera en sembrar, entonces se podría alimentar más población. Es decir, que con una cabeza de ganado se alimenta X cantidad de gente. Pero con esa misma proporción de tierra, sembríos y X cantidad de tiempo, se puede alimentar mucha más población. Es decir, es más ventajoso sembrar que esa tierra quede para que se alimente un animal. Entonces, ¿qué recomendación da la palabra de Dios? Veamos lo que dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 8, versículo 13. Dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, decía Pablo, ¿no? Para no poner tropiezo a mi hermano. Y es que, por ejemplo, esto tiene otro trasfondo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros vamos a vivir o a habitar la tierra para siempre. Dios creó la tierra para ser habitada y ese propósito se va a cumplir. En Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 11:7, dice que en los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios creará, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, dice: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Entonces, la nueva tierra que el Señor creará, donde tampoco habrá ya más muerte, porque la Biblia dice que ya no habrá más muerte, ni dolor, o sea, nada que nos que traiga a nuestra mente el pensamiento del dolor, ¿no? De tener que sacrificar, quitarle la vida a un animal. Eso ya no habrá más muerte, la muerte no existirá más. Entonces, ahí dice que, por ejemplo, el león como el buey comerá paja, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. No habrá maldad en los animales, ni violencia tampoco. Entonces, ¿cómo es que nosotros, que somos seres que deseamos vivir en esa tierra, vamos a ir con nuestros apetitos y deseos de comer y de vivir allí? Vamos a querer ir y destruir esa obra que el Señor ha hecho, ¿no? Este es un conocimiento, las personas de antes tal vez no tenían este conocimiento, pero ahora el Señor ha dado luz respecto a este tema. En el capítulo 65 del mismo libro, Isaías 65, en el versículo 25, dice: el león y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Así va a ser, mi estimado amigo, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y hoy, más que nunca, en que también los animales están enfermos y que no se les brindan los cuidados que debieran, porque si nosotros, con todo el dinero que tenemos, a veces escasamente recibimos una buena atención en un centro hospitalario, cuánto menos los animales que no tienen las clínicas, pero que también padecen las enfermedades
muy similares a las nuestras y no cuentan con toda esa atención. Entonces los hombres, al comer toda esos alimentos en estado, esos animales enfermos, ¿sí? Entonces esas enfermedades se pasan al ser humano y todos, la cadaverina, tomaínas, purinas, santinas, todos esos productos, ¿no? La ira, el miedo, el terror con el que estos animales mueren, hacen que secreten hormonas, y estas hormonas inflaman la carne de ellos, y eso es lo que nosotros consumimos o comemos cuando ingerimos estos alimentos. Dios quiera que este tema haya sido de importancia para tu vida. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos las gracias en esta ocasión por habernos permitido que estudiemos este tema que tiene que ver con nuestra salud, para el bienestar nuestro. Te pedimos que tú bendigas a cada oyente y permite que cada uno de nosotros tome conciencia y hagamos las reformas necesarias en nuestra vida y en nuestros hogares para tener buena salud, poniéndonos siempre en orden contigo al guardar tus mandamientos. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto.